Bueno, y de esta manera vamos a dar inicio a nuestro estudio que viernes con viernes hemos traído. Estamos estudiando un libro que se llama Conoce tu espada. Comenzamos, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, Génesis, y hoy día ya vamos en la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Así es que vamos a orar. Un saludo muy especial para la hermana Berta, para el hermano Oscar, para la hermana Anita y para todos los que escuchen esta grabación que está hecha por el agradecimiento que hay en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y por supuesto por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Así es que, María, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Le damos también la bienvenida a nuestras nuevas hermanas que se han agregado a este estudio bíblico, este grupo que el Señor ha tenido a bien darnos, que son nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Sonia, también bienvenidas a este grupo. Y bueno, no nos queda más que darle gracias a Dios porque aún a pesar de las circunstancias que se están viviendo día con día, Él nos permite estar unidos a través de su Santo Espíritu en este estudio. Y lejos de darnos temor por todos los acontecimientos, al menos en lo que a mí respecta, le doy muchas gracias a Dios por esto, porque se está cumpliendo exactamente la Escritura. Así es que no hay ningún problema por ello. Así es que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder analizar, por el poder, Señor, meditar en tu palabra, pero gracias porque todo esto que aprendamos esta noche, Señor, lo vamos a llevar al campo de la práctica, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y prepara también las mentes de todos los que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. María. Amén. Así es, damos entonces inicio al libro de Filipenses. Esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vemos que la primera iglesia que Pablo estableció en Europa, propiamente dicha, fue la de Filipos en Macedonia. El apóstol escribe desde la prisión en un tono especialmente afectuoso, primeramente para dar gracias a los cristianos filipenses por el donativo que le han enviado para asistirlo en su necesidad, a la vez preocupado por falsas enseñanzas que se han introducido en aquella iglesia. Los exhorta a ser fieles, a tener valor y confianza. Y eso mismo es para nosotros hoy en día, Carlos. El apóstol Pablo a través de esta carta nos está exhortando a ser fieles, a tener valor y confianza aún en las circunstancias que se están viviendo hoy en día en todo el mundo. Claro que sí. Bueno, vamos a irnos profundizando más en lo que es la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses tiene un enfoque muy especial que consiste en tres partes. Primero, el gozo. Pablo insta a los filipenses a tener gozo, a tener serenidad y paz, que es lo que el mundo está necesitando por lo que está atravesando el día de hoy, en este tiempo, en este periodo de la historia del mundo. Gozo, porque sabemos de que las escrituras se están cumpliendo. Así. Y serenidad, porque tenemos que tomarlo así tranquilo, no tenemos que entrar en pánico, porque entonces por demás murió Cristo. Así es que tenemos que tener paz. Y esto es lo que nos enseña la carta a los Filipenses. La pedir a María que lea, por favor, a manera de introducción de esta carta, el capítulo 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es un saludo muy peculiar, muy a menudo lo hace en sus diferentes cartas el apóstol Pablo. Como inciso B tenemos acción de gracias y oración por los filipenses.
Fíjese que aquí hay un orden muy específico que encuentro yo en esta carta, que primero da gracias a Dios por los filipenses y después ora. Así es, Carlos. Y bueno, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, o sea, de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosa carta y qué hermoso saber que Pablo da acción de gracias primero a Dios, primero a Dios, después a la iglesia. Así también nosotros debemos de hacerlo. Siempre, primeramente a Dios, luego a los hermanos. Y amados hermanos, en este momento yo también me hago eco de Pablo. Les doy las gracias a todos ustedes por la atención que prestan a estos humildes siervos del Señor cuando nosotros los invitamos a venir a estudiar la palabra de Dios cada viernes, porque para nosotros es un privilegio poder compartirla con ustedes. Me llama poderosamente la atención porque si vemos una retrospectiva de lo que es la epístola a los filipenses, encontramos que Pablo está dando ánimo a los filipenses y lo está haciendo precisamente desde una cárcel. Imagínate. Y eso a mí me llama poderosamente la atención porque en realidad para estar preso y estar hablando positivamente y orando por los hermanos e instándoles a que siga adelante, yo creo que es una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Así es, Carlos. Fíjate que la fe se demuestra cuando tú puedes tener paz en medio de las circunstancias difíciles, cuando tú puedes tener paz en medio de la enfermedad, cuando tú te puedes gozar en medio del sufrimiento. Y esto no quiere decir que no tengas corazón, que no puedas ser empático con los demás. Quiere decir que tú confías en Dios, que tienes plena confianza en Él y por lo tanto tienes ese gozo, esa paz y esa serenidad en medio de las circunstancias difíciles. Claro que sí, y viene a mi mente algo, a mí me deja mucha enseñanza esto del apóstol Pablo que está escribiendo desde la prisión, porque como tú sabes, María, y los que nos están escuchando, el cristiano tiene 3 etapas en su vida. En la vida espiritual como en la vida física, lo que es ser bebé espiritual, joven espiritual y una persona madura espiritual. Muchas veces nosotros pensamos, creemos, suponemos que somos una persona madura por el tiempo que llevamos en el Evangelio, pero en realidad no es así. Pablo llegó a la madurez espiritual porque en medio de circunstancias difíciles, él sigue pensando que Dios es Dios. En medio del gozo, sigue siendo Dios. En medio de todos los problemas que él estaba atravesando, él creía plenamente en Jesús de Nazaret y seguía, a pesar de que estaba encarcelado,
dándole gracias a Dios y pidiéndole a la gente, a sus líderes que de las iglesias que él fundó, que siguieran adelante. Eso se llama madurez espiritual. Muchas veces, muchos de nosotros, por las circunstancias difíciles que estamos pasando, muchas veces ya no vamos a la iglesia, nos decepcionamos, pensamos que Dios nos abandonó, y en realidad eso es una niñez espiritual. Así es, Carlos. Fíjate que desde la introducción Pablo hace sonar la nota del gozo, del amor y de la gratitud que siente por los creyentes de Filipos. Sintiéndolos tan cerca de su corazón, les da informes sobre su situación, pero lo hace no como una queja, sino expresando su ánimo y seguridad por sentirse completamente identificado con Cristo, a tal punto que puede enfrentarse con la propia muerte porque, como dice Pablo, porque para mí, escribe, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 12 al 21. Y ya más adelante iremos viendo eso. Bueno, vamos a seguir con el punto número 1, circunstancias actuales de Pablo. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, 12 al 26, pero específicamente vamos a dar lectura al inciso A. El Evangelio ha avanzado debido a su encarcelamiento. Capítulo 1, versos 12 y 14. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo me puedo poner, viaja mi mente hacia esos tiempos, como en la cárcel debían de... o admiraron, mejor dicho, al apóstol Pablo. Me imagino que todos sabían de que era perseguidor de la iglesia, que mataba a los cristianos, y ahora él predicando a Jesús de Nazaret resucitado. Yo creo que era muy famoso Pablo por eso, y lo admiraba. Por ello se dio a conocer muchísimo más el Evangelio, pero él tuvo que morir, como muere una semilla, ¿verdad? Para dar fruto. Él tuvo que dejar todas las cosas atrás y proseguir al blanco, como dice él en una de sus cartas, parafraseó la palabra de Dios. El inciso B dice: de todos modos, Cristo es proclamado. O sea, yo me imagino, sin uno o con uno, tiene que seguir adelante la obra. Eso lo podemos encontrar, María, en el capítulo 1, 15 al 18. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué grandes palabras, qué grande revelación nos hace Pablo. En cualquier situación, cuando hablamos de Cristo, estamos gozándonos. ¿Por qué? Porque el Evangelio se está predicando y está llegando a las naciones. Aún en estos días, Carlos, que hay tanta controversia con todo lo que está sucediendo, podemos darnos cuenta que Cristo vive y reina, porque aún los incrédulos en estos momentos dicen: Dios mío, ayúdanos, no nos dejes de tu mano. Claro que sí. Bueno, continuamos, María, con lo que tú decías anteriormente, la disposición del apóstol Pablo de vivir o morir. Él quería seguir viviendo porque quería seguir predicando el Evangelio.
Definitivamente él se enamoró tanto del Señor Jesús, del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que él quería seguir adelante. Pero el morir para él era ganancia, porque él sabía a dónde iba. Él sabía a dónde vamos nosotros los cristianos. Y valga la redundancia, hay vida después de la muerte. Así es, Carlos, y por eso es que él tenía paz, tenía gozo, tenía serenidad, tranquilidad, y es lo que nos está llamando a tener hoy en día. A pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestro diario caminar, él nos insta a vivir en paz, en tranquilidad, en gozo, en serenidad, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si llegásemos a morir en medio de estas circunstancias, ya sabemos a dónde vamos, al lado del Padre Celestial, a la vida eterna, y esa es nuestra ganancia. Estamos juntamente con Cristo crucificados y sabemos que por eso no debemos de tener temor, no debemos tener miedo a ninguna pandemia, no debemos tener pánico, que es lo que significa para mí. Pandemia significa pánico, temor, miedo, preocupación. Y nosotros, en vez de preocupación, debemos de tener oración. Y en vez de preocupación, debemos de tener acción, ocupación. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta y debemos estar prontos a recibirlo. Ahora seguimos con los asuntos de interés para la iglesia, o sea, uno de los motivos importantes de que Pablo escribió esta carta a los filipenses. Vamos a leer el inciso A, exhortación de Pablo a los filipenses. Bueno, muchas veces se confunde la exhortación con chisme. Eso, el chisme no cabe. Exhortación es porque se ama a las personas, es porque Pablo quería que los cristianos se movieran como es digno de ser hijo de Dios, de representar nada más y nada menos a nuestro Señor Jesucristo. Por ahí dicen de que las palabras se las lleva el viento, pero ¿qué tal el testimonio? Con el testimonio se pueden convertir muchas personas porque desean ese cambio que uno ha tenido. Así es, y dice en la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 27. Solamente os digo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros con estas que estáis firmes en un mismo espíritu, embatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Qué hermoso saber, Carlos, que aún en medio de estas circunstancias nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, y que si nosotros nos comportamos como es debido, vamos a ser testimonio para muchos más que van a poder venir a los pies de Cristo y van a poder liberarse de estas circunstancias tan difíciles que están viviendo. Es interesante lo que acabas de leer, es como diciéndolo en otras palabras, nosotros tenemos que quitarnos esa máscara de cristianos, o sea, en la iglesia somos una persona y fuera de la iglesia somos otra persona completamente diferente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, si yo estoy presente, quiero que se comporten también cuando no estoy presente de la misma manera. O sea, tenemos que ser muy honestos, muy sinceros con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y con nosotros mismos, y por supuesto con la gente que está a nuestro alrededor. Los mensajeros de Pablo a la iglesia, capítulo 2, 19 al 30, María. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros.
porque todos buscan lo suyo propio, no lo es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué hermoso saber que este mensajero que tenía Pablo, tanto Timoteo como Epafrodito, eran fieles creyentes, fieles servidores para el siervo de Dios. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, ser fieles servidores para la honra y gloria de Dios. Y Pablo se los dijo en otra ocasión en una carta: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, de que a las personas que conocieron personalmente a Pablo, que vivieron con él, no les quedaba otra alternativa que ser igual a él. O sea, él daba testimonio del cambio radical que había tenido su vida, y entregó su vida tanto al Evangelio que pues sus discípulos seguían los mismos pasos. Así es. Y fíjate que lo importante aquí es eso, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros seguimos los pasos de Jesucristo, nosotros vamos a poder vivir en santidad y ser fiel testimonio de la palabra de Dios en nosotros, ser fiel testimonio del Hijo de Dios encarnado para la redención del ser humano, y a través de ello nosotros podemos ser una luz en la oscuridad para aquellos que ahorita no conocen del amor y la misericordia de Dios y andan vagando por el mundo sin fe, sin esperanza, sin ilusiones, y que están angustiados por lo que está pasando, Carlos. Claro que sí. Y bueno, caemos ahora a algo muy, muy especial que tiene esta carta. Es la advertencia, María, del apóstol Pablo respecto a la enseñanza errónea, contra los herejes, contra enseñanzas que van en contra del Evangelio. Y siendo el Evangelio algo tan hermoso que son buenas nuevas de salvación. Es tan sencillo comprender eso, pero bueno, esto lo podemos encontrar en Filipenses 3, 1 y 2. Una advertencia en contra de la influencia de los judíos legalistas. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, ahí ya está dando la pauta. Jesús de Nazaret. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es más seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso son palabras mayores. Así es, y no está hablando solamente de los perros de 4 patas, no está hablando solamente de los obreros que no les gusta trabajar, que quieren trabajar poco y cobrar más. No está hablando solamente de los que se cortan un pedazo de su piel para ponerse aretes o collarines de esos feos, o se tatúan. No, él está hablando de los perros, dice,
de los que engañan, de los engañadores. Cuando habla de los malos obreros, está hablando de aquellos que hacen mal uso de la palabra de Dios para su beneficio. Y cuando habla de los mutiladores del cuerpo, está hablando de aquellos que le hacen daño a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a las enseñanzas que Él nos trajo, aquellos falsos profetas, aquellos falsos predicadores que solamente usan la palabra de Dios para su beneficio propio. Así es que, mis amados, no seamos nosotros como ellos, guardémonos de ellos. Dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, podamos decir también esto mismo. Exactamente. Y no creerse un súper espiritual. O sea, hay personas que creen que porque pues nacieron en el Evangelio y todo eso, ya tienen ganada la salvación. No, el Evangelio es una lucha constante, es una lucha día a día. Y bueno, el apóstol Pablo lo decía de otra manera. Él decía que nos teníamos que poner la armadura para hacer frente a todos esos dardos que sin duda el enemigo va a mandar a la iglesia a nivel mundial, como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita. Yo estoy valorando muchísimo más, si soy honesto y sincero en decirlo, el ver el rostro de mis hermanos. Es muy, muy, muy penoso que nos estemos dando cuenta ahora de que nos hace falta más comunión con los hermanos, María. Así es, Carlos. Momento a momento extrañamos a nuestros hermanos y decimos, ay, qué lástima que no nos podamos reunir como lo hacíamos antes. Ahora valoramos esos momentos, valoramos el estar en la iglesia en comunión con todos los hermanos, alabando, adorando, glorificando el nombre de Dios. Y yo sé que esta tribulación que estamos pasando, estas circunstancias difíciles, esta cuarentena que se nos ha impuesto, va a pasar pronto y prontamente vamos a estar nuevamente todos en comunión los unos con los otros, en vivo, en persona y como dicen, a todo color, no tan solamente en espíritu como lo estamos ahorita. Claro que sí, María. Consejos finales del apóstol Pablo a los filipenses, eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique
que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Fíjate que aquí sale un estudio pero hermosísimo de la palabra de Dios, una predicación tremenda. Así Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué autoridad la que puede llegar a tener una persona cuando lleva al campo de la práctica lo aprendido en la Escritura? Porque la palabra de Dios dice que si está escrito fue para nuestra enseñanza y para nuestro crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, lo explicaba el apóstol Pablo. Así es, Carlos. Mira, lo importante no es oír la palabra nada más, no es leer nada más la Biblia, no, es leerla, meditarla, escucharla, llevarla a tu boca, a tu mente, a tu corazón, transmitirla, pero lo más importante de todo es vivirla. Vivir cada día sabiendo que tu vida es un espejo de lo que has recibido de Dios. Que cualquier persona que te vea pueda ver en ti el reflejo de Cristo Jesús. Claro que sí. Y fíjate que me llama poderosamente la atención porque la idea principal del texto, ya por concluir la carta, Pablo hace una exhortación para que estén firmes en un mismo propósito, una misma meta, una misma visión, en especial a dos mujeres. Y eso me llamaba la atención. ¿Por qué menciona a esas dos mujeres? Porque sin duda tuvieron algún tipo de diferencia, estas mujeres, que no debe de existir en una congregación, en el cuerpo de Cristo, ya que somos familia y nos tenemos que querer, nos tenemos que amar, no tiene que haber ninguna diferencia entre nosotros. Y por eso él menciona lo que leí anteriormente, nos da una amplia explicación de dónde debe estar nuestra mente y nuestro corazón, pensando siempre en lo positivo y nunca en lo negativo. Así es, podremos ser diferentes en estatura, en peso, en color de piel, en posición social, pero debemos de ser de un mismo sentir en Cristo Jesús. Adelante. Claro que sí. Yo creo que ya casi estamos para concluir, pero yo creo que es interesante que nosotros nos hagamos una pregunta. O varias preguntas, o tres preguntas. ¿Cómo vivirías si supieras que el Señor viene dentro de los próximos 3, 5 o 10 años? Quizá sea esta la forma en que el Señor espera que cada generación viva. Número 2. ¿Cómo enfrentarías cada situación difícil o agobiante si tuvieras frecuentemente la eternidad en mente? ¿Qué puedes hacer para mantener tu mente enfocada en lo que realmente importa? Yo creo que son tres preguntas que han tocado mi mente, que han tocado mi corazón, y es de ponerlas en práctica. Eso era lo que pensaba el apóstol Pablo. Así pensaba el apóstol Pablo. Y bueno, yo en la primera pregunta te diría, Carlos, que ya no hay que pensar en 3,
5 o 15 años. A como están las cosas, ahorita hay que pensar en los próximos 3 días, 5 semanas, quizás 10 meses. Tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. En cualquier momento llega. Y Él lo dijo muy claramente. Vendrá como ladrón en medio de la noche. Así que tenemos que estar preparados. Porque como dice la palabra de Dios, en aquellas 10 vírgenes, 5 tenían aceite y estaban preparadas y las otras 5 no. Y las que no tuvieron el aceite, las que no estuvieron preparadas, se quedaron fuera de la puerta de su Señor. Que no nos pase a nosotros lo mismo y nos quedemos fuera. Exactamente, María. Y viene a mi mente también una reflexión, una aplicación de este texto de la palabra de Dios que hemos estudiado esta noche. Es fácil desviarnos, María, por los afanes de este mundo. Y ese era no temor, sino que el miedo que tenía el apóstol Pablo de que su gente se perdiera por los afanes de la vida, agobiándonos por ellos y poner nuestra mente en ellos. La invitación de Pablo ahora es ser de un mismo sentir y poner nuestra mente y nuestro corazón en la causa del Señor y en nuestro encuentro con Él. Enfocarnos de que si están pasando estas cosas, estas circunstancias difíciles, es porque está escrito. Y nosotros los cristianos deberíamos de estar contentos de que la palabra de Dios se está cumpliendo como en los días de Noé. Y este texto de la palabra de Dios lo citó Jesús cuando los apóstoles le preguntan en Mateo, bueno, ¿qué señales habrán de tu venida? Bueno, la primera parte es para nosotros y qué bueno, ¿verdad? Pero la segunda es cuando él dice, y como en los días de Noé. Entonces nosotros, si estudiamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció con todos esos imperios que existían, como los griegos, los persas, todos ellos que adoraban a otros dioses y que implantaron muchísimas cosas y que creían en la reencarnación y todo eso, caemos en que hoy en día no es la excepción. Así es, Carlos. Si nos vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de cómo pasó eso de los días de Noé. Y nos damos cuenta que hoy en día estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces es importante que nos unamos en espíritu y que le pidamos perdón a Dios. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y se volviera de su mal camino, donde proclama mi nombre, yo desde los cielos escucharé su clamor y me volveré y sanaré su tierra. Entonces, mis amados, yo los insto, yo los invito a que nos unamos en volvernos de los malos caminos y en clamar a Dios para que Él sane la tierra. Solamente su bendita mano puede sanar esta tierra. Bueno, el autor es por supuesto el apóstol Pablo de esta hermosa carta a los Filipenses. El tema central es el gozo de vivir por Cristo. La fecha es 62-63 después de Cristo. Capítulos tiene 4 Filipenses. Versículos tiene 104. El versículo clave, María, es precisamente el capítulo 4, verso número 4. Por favor, si me lo puedes buscar ahí rápidamente. Claro que sí. Y dice de la siguiente manera. Dice Filipenses 4:4 es el verso, el texto clave de la epístola a los Filipenses. Y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, que siempre, en todo momento, nos regocijemos, estemos contentos, porque como dice también la palabra de Dios en el libro de Habacuc, aunque la higuera no dé frutos, aunque el huerto esté vacío, aunque no haya vacas en la majada, con todo me
Gloriaré en Jehová, yo le alabaré y bendeciré en todo tiempo. Por eso fue que al principio dije yo de la madurez espiritual, de los niños, de los bebés espirituales, niños, adolescentes espirituales y adultos espirituales. ¿Por qué? El apóstol Pablo, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez les digo regocijaos. Y eso de regocijaos no quería decir de que todo iba a estar color de rosa. Él sabía, estaba escribiendo desde la prisión, de que había momentos difíciles en la vida cristiana, pero en esos momentos difíciles uno tiene que pensar siempre en Cristo. Uno tiene que pensar de que Él sigue siendo Dios, de que Dios sigue siendo Dios, de que Jesucristo sigue siendo Jesucristo y de que su Santo Espíritu nos va a dar la guía, la esperanza y para seguir nosotros adelante. Así es, Carlos, fíjate, nuestro Señor Jesucristo vino para darnos salvación y vida eterna. Él no vino para darnos un carro de lujo, Él no vino para darnos una residencia, no, Él vino para darnos salvación y vida eterna. Y Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos también vencedores del mundo. Las palabras claves en la carta a los Filipenses, epístola a los Filipenses, es gozo y regocijo. Personajes claves: el apóstol Pablo, Timoteo, Epafrodito, Evodia y Sintique. Lugares clave: Filipos. El propósito es revelar que el verdadero gozo no es una emoción superficial, sino que es una seguridad de que Dios es capaz de modificar cualquier circunstancia difícil que un hermano en Cristo esté pasando. Y eso para el bien de cada uno de ellos, nosotros. Comentarios finales. Esta carta fue escrita desde la prisión para agradecer por la ofrenda que le enviaron. Es una carta cristocéntrica y conocida como la Epístola del Gozo. Hace 8 días me recuerdo que tocamos la epístola a Efesios, ¿no? Efesios, que le han puesto varios nombres. Uno de los que más me quedo yo con él es la reina de las epístolas, la epístola a los Filipenses, pero esta es la del gozo. 4 características la hacen muy particular a esta epístola. Gozo en el sufrimiento. Era lo que yo te decía. En todo tiempo Dios sigue siendo Dios. En el momento difícil, en las circunstancias de gozo, de paz, Él sigue siendo Dios. Gozo en el servicio, gozo en la fe y gozo en el dar. Consejo. También el dar es parte de la oración y del ayuno, ya que esa fue la forma de accionar de Cristo. Y su mandato de sostener a aquellos que trabajan en el ministerio y recordar que nuestro servicio debe demostrarse en el campo de batalla, en el campo de los hechos. Con esas palabras, el obrero es digno de su salario. Así es que si tienes unas palabras antes de hacer la oración final, María, adelante, y muchas gracias a todos y cada uno de los que nos están escuchando, Oscar, Anita, hermana Berta, bueno, a todos a los que le llegue esta grabación. Son exactamente las 8 de la noche con 2 minutos de hoy, precisamente viernes 20 de marzo del año 2020. Qué hermoso saber que Dios no nos ha dejado. Siempre y cuando nosotros le sigamos buscando, Él estará ahí con nosotros. Y que lo más importante es gozarnos. Gocémonos, porque somos hijos de Dios y sabemos a dónde vamos y con quién estamos. Así es que yo me gozo sabiendo que ustedes están allá en compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acá nosotros también, todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Que el Señor siga guardándoles, sígales bendiciendo, y estaremos en comunicación, mis amados hermanos y hermanas. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia, por este privilegio, Señor,
que nos has dado de poder analizar tu palabra, de poder recordar, Señor, de que en todo momento, Señor, tú sigues siendo Dios. En el momento de gozo, en el momento de paz y esparcimiento, pero también en el momento de las circunstancias difíciles como la que está pasando el mundo entero hoy día, Señor, también nosotros tenemos ese gozo, tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad, sabiendo, Señor, que tú tienes control de la historia, que tú, Señor, tienes control absoluto, Señor, de lo que ha pasado históricamente, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, Señor. Está escrito exactamente en tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu misericordia, por el privilegio, Señor, que nos das de poder servir a mis hermanos. Y dentro de 8 días, Señor, estaremos tocando el libro que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.